¿Qué tal, jóvenes? Espero que estén muy bien. Vamos a realizar el siguiente video correspondiente a lo que es los estados financieros del curso de finanzas. La idea es que ustedes pues comprendan la importancia de lo que son los estados financieros, que son los mismos, cómo están compuestos y pues más adelante vamos a desarrollar todo lo que es la interpretación. Los estados financieros son, por así decirlo, la herramienta fundamental que nos permite hacer finanzas, que nos permiten hacer análisis. ¿Quiénes construyen estos estados financieros? Normalmente son los contadores. El analista financiero lo que hace es, como su palabra lo dice, analizarlo. Desmenuzar qué es lo que está ahí escrito. Y como yo les he dicho a ustedes en reiteradas ocasiones durante este curso, armar esto, construir esto, de repente no es la gran cosa, mas sí su interpretación. Eso es lo que nos debe llamar a este curso. ¿Cómo es y para qué sirven los estados financieros? Y no es que un economista o un experto en finanzas o un planificador financiero no pueda construir los estados financieros. Claro que sí. Lo que pasa es que dentro del mundo de la contabilidad ellos tienen lo que llamamos una fe pública. Y eso es lo que hace que ellos pues tengan todo un respaldo a la hora de construir los estados financieros. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ver un poquito qué son algunas cosas importantes, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de la información financiera bajo los principios contables aceptados y las NIF durante toda esta parte. Vamos a decir que normalmente los estados financieros operan en la moneda oficial del país. Más adelante vamos a ver que con normalidad hay empresas que tienen diferentes, por así decirlo, sucursales ubicadas en otros países, en otras monedas. Y por eso nosotros realizamos en finanzas lo que se llaman los estados financieros consolidados. Es decir, usted trae todos esos estados financieros de Nicaragua, de El Salvador, de Suiza, de Alemania, y lo que hace es presentar un estado financiero consolidado en una única moneda, que normalmente sería la moneda de casa matriz, ¿verdad? Si la operación en casa matriz está en Costa Rica, sería en colones. Si casa matriz está en el Perú, entonces ahí tendríamos que llevar los colones, los dólares, los euros, las libras esterlinas hacia la moneda peruana, que es el sol peruano. Entonces cuando hablamos de que se presentan en la moneda oficial, pues es básicamente. Y para su elaboración se toman todo lo que son las transacciones en activos, en pasivos, en patrimonios, en ingresos y en gastos. Que esto es la parte que yo les digo que con normalidad la realizan los contadores, porque ellos trabajan en toda esta parte. Entonces, ¿de qué están compuestos los estados financieros? Bueno, básicamente de unas normas financieras, principios contables aceptados a nivel internacional que se llaman las NIF, normas internacionales de información financiera. También están compuestos por la moneda en la cual se quiere representar. Y también, pues obviamente, para desarrollar estos estados financieros necesitamos todo lo que son los activos, lo que son los pasivos, los patrimonios y los ingresos. Por eso que ustedes el curso de análisis financiero, ustedes lo llevan después de haber llevado contabilidad. Porque la contabilidad es como esa carpintería que se ocupa para poder construir, establecer los análisis financieros respectivos. Muy bien. Hay varios tipos de estados financieros. ¿Cuáles? Bueno, hay algo que nosotros llamamos balance general. Después hay otro que se llama estado de resultados. Después hay otro que se llama flujo de efectivo.
estado de cambios del patrimonio. Y con normalidad, jóvenes, como lo vamos a ver acá en este curso, con normalidad siempre se presentan las notas a los estados financieros. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todos los estados financieros pues tienen esas partidas puntuales específicas. Por ejemplo, si hablamos del balance general, ahí nosotros vamos a hablar de que el balance general está compuesto por activos, pasivos más patrimonio. Lo que pasa es que hay diferentes nombres o la construcción de esas diferentes subpartidas es lo que a veces cambia de estados financieros. ¿Por qué? Por el ruedo de negocio. Digamos, los estados financieros de una empresa como Fitco no pueden ser iguales a una empresa como la de Bimbo, porque son dos ruedos de negocios totalmente distintos. Entonces, ¿para qué me sirven las notas a los estados financieros? Las notas a los estados financieros lo que a mí me sirven es para entender qué es lo que están poniendo. Y ustedes lo van a ver. De repente existe algún dato, alguna subpartida, por ejemplo, en la parte de pasivos. Pasivos a largo plazo. Y después ponen, dentro de pasivos de largo plazo, ponen alguna subpartida. De repente eso para nosotros puede ser un poco complicado. De hecho, difícilmente encontremos partidas muy idénticas dentro de los estados financieros. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Usted va a las notas de los estados financieros y ahí en las notas usted encuentra de qué está compuesto y por qué y para qué se hizo ese rubro. Se está metiendo dentro de los estados financieros. Entonces, las notas a los estados financieros le permiten a usted tener la claridad de qué es lo que usted está viendo, porque no todos son expertos en finanzas. En una asamblea de accionistas donde se toman decisiones, no todos son expertos en finanzas, pero quien está ahí es un socio. Entonces, esa persona tiene que entender de lo que le están hablando. Y como él no es experto en finanzas, pues deben darle las herramientas o la metodología para que él pueda entender. ¿Ok? Entonces, esos son con normalidad los tipos de estados financieros que nosotros nos vamos a encontrar. ¿Qué es lo que pasa? Vamos con el primero, con el estado de resultados. Yo digo que el estado de resultados es como el video de la realidad empresarial o de una organización. ¿Por qué? Porque el estado de resultados, que también se llama de pérdidas y ganancias, lo que le permite a usted determinar es cuál es la utilidad del negocio. Y escúcheme bien, ¿verdad? La utilidad. Aquí no estamos hablando de cuántos son los ingresos. El estado de resultados a usted le mide los ingresos, los gastos y las utilidades. Con normalidad mucha gente se confunde y visualiza solo la parte de ingresos, cuando en realidad a esos ingresos usted tiene que sacarle la parte de gastos. Y cuando ya usted le sacó los ingresos menos los gastos, ¿qué le queda a usted? La utilidad. Es decir, lo que en realidad es la empresa. Por eso es que ahí los principales autores dicen que el estado de resultados no solamente es un video de la empresa o de la organización. ¿Por qué es un video? Porque está mostrando lo que es. ¿En qué? En términos de ingresos, en términos de gastos y en términos de utilidades. Pero también podemos decir que el estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias, podríamos decir que es lo que la empresa es. Es en términos de utilidades. Es esto. De todo mi ruedo de negocio, mis utilidades son de un 2%. O sea, yo hago todo eso para tener unas utilidades del 2%. O tengo unas utilidades del 7%. Coca-Cola está en todos los países del mundo. Yo creo que no hay un país donde no se venda una Coca-Cola. Y entonces alguien podría decir, qué increíble, yo quisiera tener una empresa como la Coca-Cola. Imagínense la cantidad de ventas que tiene Coca-Cola. Eso
es un análisis muy primario, porque usted lo que está pensando es en las ventas, pero usted podría pensar, bueno, ¿y cuáles son los gastos y costos que tiene Coca-Cola alrededor del mundo? ¿Cuántos camiones repartidores tiene Coca-Cola? ¿Cuántas cajas? Envases. ¿Cuántos empleados y empleadas tiene Coca-Cola a nivel del mundo? ¿Cuántas plantas de tratamiento? ¿Cuántos insumos necesita la Coca-Cola? Para ponerle a usted en un congelador, en un refrigerador, un refresco de esos. Entonces el estado de resultados lo que muestra es lo que es, por ejemplo, Coca-Cola. Es en términos de ingresos, es en términos de gastos y es en términos de utilidades. Al final, usted puede tener muchos ingresos, pero si sus utilidades son deficientes, o haya estructure los gastos o estructure los costos, porque ahí es donde está el problema. O cierre el negocio. Como hay gente que le dice a uno, mira, es que yo no puedo reducir mis gastos y mis costos. Ok, está bien. Entonces póngale un candado a su empresa. Porque si usted no puede hacer eso, quiere decir que usted no tiene la actitud empresarial para hacer los cambios necesarios que se requieren. El estado de resultados es uno de los estados más importantes que tiene la empresa. Porque ahí es, a partir de esas utilidades, es donde usted dice, bueno, esto fue lo que quedó. ¿Cuánto nos vamos a repartir? Tiene que haber una política, ¿verdad? Por eso es que las micros y las pequeñas empresas fallan. Porque no tienen una cultura financiera adecuada. Y esto no es fácil, jóvenes. Para los que nos dedicamos un poco al mundo de los negocios, y que hemos hecho algunas consultorías en la vida, nos hemos ido dando cuenta, y ustedes se van a dar cuenta, y yo se los cuento, no para que me escuchen, sino porque yo les quiero transmitir lo que está ahí afuera. Porque una cosa es lo que usted ve acá y otra cosa es lo que está ahí afuera. Y les cuesta mucho. Les cuesta mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Por la cultura. No registran los gastos, agarran los ingresos y los utilizan para sus cosas personales, no tienen políticas bien definidas, no tienen reglamentos, no tienen una contabilidad formal. Son negocios con mucha proyección, con muchas condiciones, pero que su orden y su cultura financiera no les permite. Más, hay mucha gente que ni tan siquiera sabe cuántos son realmente las utilidades que tiene al mes, porque no tiene estados financieros construidos, bien elaborados. Y esto a veces, mucha gente dirá que es de irresponsabilidad. No, es que la gente no nace aprendida. Yo no los culpo. Lo que sí siento es que con el paso de los años, las personas que tienen sus negocios deberían de irse dando cuenta, o alguien debería darles cuenta de esto. Y bueno, nosotros nos hemos dado cuenta que eso es una necesidad. Que las empresas, inclusive hasta las grandes empresas, han llegado a quebrar. Y usted dice, ¿por qué? Bueno, precisamente porque podrán tener estados de resultados y financieros muy bonitos, pero no los aplican a la realidad. Entonces están como varios escenarios. Los que lo tienen muy bonito, pero no lo aplican. Y están los que ni lo tienen ni lo aplican. Entonces tenemos un colocho de cosas que cuando usted ve empresas muy formales, ¿por qué es? Sí, porque primero que tienen las finanzas ordenadas, después vendrá lo demás. Y así es el mundo y así es la vida, jóvenes. Entonces hay que empezar por ordenar esto. ¿Cómo se presentan los periodos de los estados de resultados? Ya sea mensual, trimestral y semestral. Por lo general, no hay estados de resultados a un año. ¿Por qué no hay estados de resultados a un año? Porque creo que nadie en su sano juicio haría un estado de resultados de año a año. No podríamos medir con exactitud el grado de utilidades que yo tendría. Entonces yo no voy a esperar a un año
para saber cuáles van a ser las utilidades que va a tener mi empresa. No, yo lo hago en periodos mensuales, trimestrales, semestrales, como máximo. Porque en ese análisis mensual, trimestral o semestral, yo permito hacer ajustes. Es más, creo que como está el contexto, difícilmente alguien podría hacerlo a nivel semestral. Muy bien. ¿Cuáles son las partidas? Bueno, ya hablamos un poquito de lo que son los ingresos. Eso puede ser por venta de productos o servicios. Los gastos, ¿cuáles son los gastos que incluimos? Los insumos, como la electricidad. Gastos por insumos, o sea, materia prima, todo eso. Electricidad, agua, lo que son impuestos, parqueos. Si hay que pagar viajes, la parte de salarios, que dentro de los salarios van las cargas sociales, que en este país son muy elevadas. Bueno, esos son gastos, ¿ok? Y inclusive hay algunos que debemos de meter los costos, pero ahora cuando ya veamos un ejemplito o en la siguiente clase, vamos a ver la estructura de eso. Y después está la resta, que son los ingresos menos los gastos, para que ustedes me entiendan de una manera más coloquial. En realidad el estado de resultados, partidas más, partidas menos, al final es lo mismo. Ok, después tenemos la utilidad, los ingresos menos los gastos, que eso va a ser la utilidad si ingresos es mayor, la pérdida si ingresos es menor. O sea, cuando hay más ingresos que gastos, automáticamente usted va a tener una utilidad. Y cuando hay más gastos que ingresos, pues va a ser una pérdida. Entonces, vuelvo y repito, como lo decía en las clases anteriores, el éxito de esto no está en los ingresos que usted genere, sino que el mundo de las finanzas, para que ustedes se lo lleven para siempre, es la corriente de gastos que usted tenga. Y esto se aplica a nivel personal y también para nivel organizacional. Usted puede ganarse, como yo les decía, la cantidad de millones que usted quiera. Póngale la moneda, dólares, libras esterlinas, francos suizos, lo que usted quiera. Pero si esos gastos son mayores que sus ingresos o andan muy parecidos, usted no está haciendo absolutamente nada. Usted está viviendo, mas no está capitalizándose. Y usted en finanzas lo que tiene que procurar es capitalizarse. Para eso existen los negocios. Para eso usted crea una organización. ¿Para vivir? No, usted quiere capitalizar. ¿Y para qué quiere capitalizar? Para hacer crecer su negocio. ¿Ven? Esa es la ciencia, esa es la razón de todo esto. El estado de resultados muestra lo que la organización es. ¿Ven? Lo que yo les decía a ustedes. Representa lo que podría decirse como un video. ¿Verdad? Usted va haciendo un video, imagínense usted un video. Bueno, esto es. Si usted hace un video de una zona verde muy linda, donde hay rosas, donde hay flores, donde hay unos arbustos muy lindos, ¿qué? Bueno, este es el área verde. Si usted va a una actividad, usted está grabando aquella actividad, no sé, un concierto, lo que usted guste grabar. Bueno, es porque a usted le gusta lo que es eso, en ese momento. Porque esto también es muy cambiante. El estado de situación o de posición financiera, también nosotros le llamamos el balance general. Y vean que tanto el estado de pérdidas como el estado de posición financiera, usted tiene que ponerle el nombre de la empresa o la organización, el título, o sea, usted tiene que decir estado de posición financiera, y las fechas, ¿verdad? Anteriormente, eso lo hicimos aquí también, vean. ¿Ven? Que ahí dice, encabezado debe llevar el nombre de la empresa, fecha de acumulación, título del estado financiero. Y aquí, pues es la misma cosa. Nada más que el estado o el balance general, lo que me mide a mí es lo que la empresa tiene. Ya no es lo que la empresa es, sino lo que la empresa tiene. En términos de activos, pasivos y patrimonios. ¿Qué es un activo? Es lo que la empresa tiene hoy para producir. ¿Qué son los pasivos? Son las deudas. ¿Y qué es el patrimonio? Es lo que al final queda.
lo que tiene. Y ese patrimonio está compuesto por el aporte de socios y por lo que se va capitalizando. ¿Por qué? Porque ese patrimonio está compuesto de lo que aportaron las personas cuando iniciaron la empresa o la organización, pero también lo que vamos a ir generando de utilidades en el estado de resultados y no nos la vamos a repartir. Entonces eso se llama utilidades retenidas, que lo meto en la parte patrimonial. Entonces el estado de situación de posición financiera se alimenta del estado de resultados. ¿En la parte dónde? En la parte del patrimonio. Porque allá, cuando ya quedan las utilidades, normalmente hay una política de dividendos. ¿Qué es un dividendo? Es lo que nos vamos a repartir los socios. Entonces, hay una política, bueno, de las utilidades que queden, nos vamos a repartir el 2% entre los socios. Entonces, si hay tantos socios, a tanto le queda. Y lo demás se va a capitalizar. ¿A dónde se capitaliza? En la cuenta de patrimonio del estado de situación de posición financiera. ¿Ok? Entonces, para que entendamos que el estado de balance general o de situación de posición financiera está compuesto de los activos, que son todas las herramientas, los equipos, las patentes, las marcas que tiene la empresa para producir, para vender. Y ahí hay una diferenciación. Hay activos de carácter circulante y hay otros activos que no son circulantes. ¿Cuáles son los activos circulantes? Bueno, los activos circulantes son los que tienen mayor rapidez de convertirse en dinero, como la caja de bancos, como el dinero líquido, como algunos títulos valores que están muy pronto a vender, cuentas bancarias como cuentas bancarias a la vista, que usted va y tiene ese dinero muy en el inmediato. Esos son activos. Está la parte de inventarios, que la parte de inventarios es quizás como la parte menos líquida entre esos activos circulantes. ¿Por qué? Porque el inventario es algo que en buena teoría se debería estar alimentando. Están los pasivos. Los pasivos son las deudas que se tienen. Hay deudas a largo plazo y hay deudas a corto plazo. Y finalmente está el patrimonio, que está compuesto, como decía anteriormente, de lo que pusieron los socios como aporte inicial y también como ese monto que cada día va a ir generándose por utilidades retenidas. Muy bien. Si ustedes miran, aquí hay activos, que es lo que yo les decía antes, que son los corrientes. Entiéndase, corrientes o circulantes es lo mismo. Lo que pasa es que hay un lenguaje muy particular en el mundo de las finanzas. Entonces, los activos corrientes o circulantes es lo mismo. ¿Qué incluye? Efectivo. Inversiones transitorias, ¿qué es eso? Las inversiones transitorias es precisamente eso que yo les decía. Cuentas que ustedes tienen ahí en alguna entidad financiera que son muy rápidas de convertirse en líquidas, que cada rato ustedes van y sacan dinero. Las cuentas por cobrar, ¿verdad? Que son dineros que en realidad si usted no los cobra, no llegan. Por eso es que una gestión de cobro es fundamental. La parte de los inventarios y los gastos pagados por adelantado. Hay empresas o organizaciones que hacen gastos por adelantado. La parte, por ejemplo, lo vemos mucho con la parte tributaria. Digamos, usted Hacienda le dice, bueno, usted va a proyectar tantos gastos, entonces usted me va a ir pagando en ciertos tramos que existen a nivel del año todo lo que es esto, ¿verdad? Ese es un cuadrito donde yo les presento un ejemplo de lo que son los activos circulantes o corrientes, ¿verdad? Está el efectivo, están las inversiones transitorias, las cuentas por cobrar, los intereses por cobrar, que también podemos incluirlo ahí, forman parte de los activos más corrientes porque son intereses que normalmente la empresa puede cobrar. No todas las empresas tienen esa particularidad, pero bueno. Los gastos pagados por adelantado y la estimación por incobrables, que de repente hay que incluirlo ahí, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, eso le da a usted un total de activo corriente o activo circulante. Los activos no corrientes es todo lo que no se mueve, por así decirlo, con rapidez. Es el mobiliario, el equipo de oficina, el edificio, patentes, terrenos, el equipo de cómputo. Normalmente los activos fijos o los activos no corrientes, que es lo mismo, cuando ustedes vean activos fijos o activos no corrientes es lo mismo, sufren depreciación,
¿verdad? Y por eso es que ahí dice mobiliario de equipo, después dice depreciación acumulada. La depreciación es el gasto que va sufriendo ese mobiliario de equipo con el paso de los años. Ustedes hoy compran un mobiliario y mentira que ese mobiliario va a ser exactamente la misma calidad durante 5 o 10 años. Igual sucede con los sistemas de cómputo, ¿verdad? Entonces normalmente, financieramente hablando, se hace una depreciación acumulada. Puede ser por los activos que usted tenga, digamos. Usted tiene que sacarle una depreciación a ese edificio, a ese equipo de oficina, a ese mobiliario, a ese equipo de cómputo, ¿verdad? Y si usted tiene un software, acuérdense que los softwares se tienen que estar actualizando. Entonces nosotros aquí hablamos de amortización, que la amortización no es el desgaste, sino que es un pago por actualizaciones de esas cosas que no se desgastan, pero que sí se desactualizan, ¿verdad? Por ejemplo, igual podría ser con una actualización de un derecho de marca. Entonces usted amortiza, usted paga para eso. Las depreciaciones son sobre los mobiliarios y los equipos de oficina, los edificios. Eso que ustedes ven que lleva sol, luz, agua, todo eso. Y hay algunas cosas que se desactualizan y que hay que estar amortizando. Entonces, esas son las partidas, algunos ejemplos de partidas de cuentas de activos no corrientes. Los pasivos son las obligaciones que usted tiene. Y hay algunos que son corrientes o a corto plazo, ¿verdad? Usted puede encontrar pasivos corrientes, pero usted tiene que entender qué es exactamente qué decir pasivos a corto plazo. ¿Cuáles son algunos ejemplos de esos? Las cuentas por pagar, los documentos por pagar y los salarios por pagar. A corto plazo. ¿Ok? Recuerden eso. Es a corto plazo. Algunos ejemplos que vienen ahí: cuentas por pagar a proveedores, retenciones acumuladas, provisiones que normalmente se hacen para pagar a préstamos, y salarios por pagar. Esos son componentes que se incluyen dentro de los pasivos corrientes o de corto plazo. Dentro de los pasivos no corrientes o de largo plazo están las provisiones para pagos de cesantías, están los aportes patronales, las deudas con terceros a largo plazo. Por ejemplo, qué sé yo, muchas organizaciones deciden pasar sus deudas a corto plazo a pasarlas a largo plazo. ¿Por qué? Porque no solamente les alarga el plazo, sino que también eso les permite mayor flexibilidad en el corto plazo. Aunque a veces eso les genere un poquitillo más de costo, ¿verdad? Pero ellos juegan con la liquidez que tienen en su momento. Y después está la parte de patrimonio, ¿verdad? Que es la parte, como dice ahí, residual de los activos de la entidad, deducidos todos los pasivos y todas las deudas, ¿verdad? Como yo les decía anteriormente, es algo que está afectado por los aportes de los socios o el comportamiento de las utilidades. Aquí encontramos los dos: el aporte de los socios y el comportamiento que vaya teniendo esas utilidades. ¿Cuáles son los elementos que componen ese patrimonio? Bueno, el capital social o el capital contable, que a eso se le llama el aporte de los socios. Cuando ustedes vean capital social o capital contable, entiendan que eso es el aporte que dieron los socios. Las utilidades retenidas, que esas utilidades son de periodos anteriores que vienen del estado de resultados, y automáticamente después vamos a encontrar algo que se llama la utilidad del periodo, ¿verdad? Que es la resta de los ingresos menos los gastos de ese periodo. Es decir, si estamos en el 2021 y vamos a hacer el corte ahora para finales de marzo que se hizo, vamos a ver cuál fue el comportamiento de la empresa en estos primeros 3 meses del 2021. Entonces ahí va a aparecer el capital social, va a aparecer las utilidades retenidas que vienen del mes de enero y el mes de febrero y el mes de marzo. Entonces ahí vamos a encontrar las 3 utilidades retenidas. Y finalmente vamos a obtener la utilidad del periodo, que sería la utilidad de ese mes de marzo. O usted podría decir, bueno, la utilidad del periodo de este trimestre. O la puede sacar del mes o la puede sacar del trimestre, como usted guste. Pero
Entiéndase que las utilidades retenidas no precisamente van a ser de enero y febrero del 2021, sino que vienen desde periodos anteriores y desde años anteriores. Cuando hablamos de utilidad del periodo, puede ser de ese mes o ese trimestre. Pero ya no incluye, por ejemplo, lo que pasó en el 2020, o en el 2021, o en el 2019. Las utilidades retenidas sí me vienen arrastrando desde periodos en los que se haya tomado la decisión y la política de hacerlo. Esos son algunos ejemplos de cuentas de patrimonio, digamos, cuentas de capital social, algunos ahorros de los socios. Se tomó la decisión de que los socios quieren ahorrar. Hay un ahorro voluntario, donación de cooperantes, reservas también, esto es muy importante. Se toma una política a nivel de la empresa de que vamos a generar, después de las utilidades retenidas, vamos a generar reservas, ¿verdad? Vean que es diferente a las utilidades acumuladas. Entonces, usted puede aquí capitalizar su empresa tanto usted quiera. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Y eso nos daría un monto ahí. Y algo muy importante que ustedes tienen que tener presente, que lo veíamos en contabilidad, es la ecuación contable. Es decir, todo lo que está en el patrimonio más todo lo que está en el pasivo, a usted le tiene que dar exactamente igual al patrimonio. Si ustedes miran esa diapositiva, el total de activos es de 602 millones. Y el total de pasivo más patrimonio es precisamente 602 millones. ¿Por qué? La respuesta es única. Todo lo que usted tiene en activos corrientes y no corrientes, todo eso que usted tiene para operar la empresa, para operar la organización, usted lo sacó de algún lado. O se endeudó comprando esos activos, o los puso como aporte. O utilizó las dos. Se endeudó y puso aporte. Eso es lo que con normalidad se hace. A eso se le llama la ecuación contable. Y eso es súper importante porque eso se utiliza mucho en finanzas. Si a usted no le cierra el pasivo más el patrimonio igual al activo, es porque algo está faltando. Porque algo usted no está incluyendo dentro de los pasivos o dentro del patrimonio. Algo dejó de incluir. Y es aquí donde se empiezan a prestar las cosas para hacer maquillaje financiero. Que más adelante vamos a hablar de eso también, ¿verdad? Se presta mucho para la mafia, para hacer maquillajes financieros, presentar datos que no son, para evadir el fisco, para hacer una venta de una empresa, ¿verdad? O simplemente para generar acciones. Que ese es otro tema que también vamos a empezar a hablar. Y finalmente, quiero decirles que las notas a los estados financieros son, como dice ahí, la explicación de la composición de cada estado financiero. Dice que presenta toda la información y las políticas contables. Es como, si me permiten el término, y con todo respeto lo digo, es la forma de desnudar las finanzas de las empresas y de las organizaciones, mostrando las notas a los estados financieros. Porque usted podría decir, bueno, profesor, y dígame una cosa, ¿a qué llaman esa gente ahorro voluntario, por ejemplo? ¿Verdad? Ahí donde ustedes lo ven en la cuenta de patrimonio. Entonces usted se va a las notas de los estados financieros y ahí ellos van a explicar. Por ahorro voluntario se tomó la decisión que de acuerdo a el porcentaje de utilidades o como aporte de socios, tanto va a ir para reservas o tanto va a ir para ahorro voluntario. Entiéndase el ahorro voluntario como un ahorro que la junta de socios tomó en acuerdo para mejorar la capitalización de la empresa. Y ese ahorro voluntario se va a repartir todos los 24 de diciembre a las 8 de la noche. ¿Ve? Tipos de esas cosas. Para eso sirven las notas a los estados financieros. Que ustedes vieron una partida de los activos circulantes. O que ustedes vieron una partida en el estado de resultados. Que se llama, no sé,
ingresos por comercio. Es decir, una actividad, una empresa aparte de que vende sus propios productos, compra y vende de otras empresas. Y usted dice, ¿y esto cómo será? Entonces usted se va a las notas de los estados financieros y usted, mira, es que esta gente desarrolla en esto y tomaron la decisión en esto y eso, y lo hacen así. Y eso cae a tal parte del estado financiero. Ven, entonces jóvenes, esto es una presentación muy básica, muy elemental para introducir el tema de los estados financieros, porque a todo esto hay que hacerle unas practiquitas. Yo les cargué ahí en el aula virtual una lectura que necesito que ustedes hagan para que terminen de comprender un poquito más lo que son los estados financieros, y les voy a mandar un videito esta semana para que ustedes comprendan ya en un Excel cómo es que se plasma eso. Entonces, para esta clase, entonces me interesa que vean este video, que lean la lectura que les puse ahí en el aula virtual. Si tienen dudas, ustedes me escriben. Les voy a pasar otro video para que vean cómo se construyen los estados financieros, cómo se podrían interpretar. Y ya para la próxima clase, pues seguir estudiando esto. Esta clase era de manera presencial, pero voy a tener un inconveniente el día de hoy, entonces tuve que grabar este video para hacerla de carácter asincrónica. Entonces la idea es que ustedes con esto, más la lectura que tienen ahí, pues vayan permeando un poquito y vayan terminando de afinar todo con respecto a los estados financieros. El mundo de los estados financieros es muy amplio y tiene un montón de bibliografía, pero toda esa bibliografía dice lo mismo, de una manera o de otra, pero dice exactamente lo mismo. Entonces tal vez no hay que buscar tanto porque el internet está lleno sobre esto, sino más bien es que dentro de lo poco usted entienda para qué sirve, qué incluyen los estados financieros y cómo saber interpretar esto. Ok, espero que les haya interesado este video y nos vemos en la siguiente clase de manera presencial. Que estén muy bien.